Conoce un poco más de Sousou no Frieren. Es la adaptación al anime del manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe, y comenzaron la publicación del manga en la revista Weekly Shonen Sunday de la editorial Shogakukan en abril de 2020. Toda la serie se centra sobre que el Rey Demonio ya ha sido vencido y el victorioso grupo de héroes ha regresado a sus respectivos hogares tras disolverse su asociación. Los cuatro, la maga Frieren, el héroe Himmel, el sacerdote Heider y el guerrero Aizen, recuerdan sus viajes de una década cuando llega el momento de despedirse, pero el paso del tiempo es diferente para los elfos. Por eso Frieren es testigo de cómo sus queridos compañeros van muriendo lentamente. Antes de su muerte, Heider se las arregla para imponer a Frieren un joven aprendiz humano llamado Fern. Impulsado por la pasión del elfo por recolectar una gran cantidad de hechizos mágicos, la pareja se embarca en un viaje aparentemente sin rumbo, volviendo a visitar los lugares que habían visitado los héroes de antaño. A lo largo de sus viajes, Frieren se enfrenta lentamente a su pesar por las oportunidades perdidas para formar vínculos más profundos con sus camaradas ahora fallecidos. La serie se trata de un tema muy melancólico y esta se centraría en diferentes detalles sobre la historia de los personajes, dejando un poco el tema de las peleas a un lado sin quitarlas de las tramas. O sea, sí hay peleas, pero no son como que tienen un punto principal ni nada por el estilo. Y siendo la historia que habla mucho del paso del tiempo y de los cambios que este conlleva. La serie es de género de aventura, comedia, drama, fantasía y sobre la vida y del tiempo. Así que te recomiendo que la veas, que va a salir pronto. Y si ya estás viendo este video mucho más después, mírala, que la serie es muy buena. Es un poco lenta al inicio porque no tiene lo que tú ves normalmente en este tipo de series, pero la historia trata muy bien otros temas que no has visto anteriormente. Siempre vemos a la historia sobre el héroe o el grupo de héroes que se embarca en la aventura en el proceso inicial de todo el asunto hasta que vencen al Rey Demonio o a los villanos, pero este de acá es especial en el punto en el cual miramos qué sucede después de esto, qué pasa con los héroes y qué sucede cuando ya todo ha terminado, qué continúa. Entonces te deja todo ese tipo de cosas, en lo cual me parece muy interesante, así que te recomiendo que la veas.